No, muchas gracias. Es un gusto estar de nuevo en este recinto, acompañar a Red Papás en estos espacios tan valiosos de intercambio. Y bueno, mis compañeros que me preceden han hecho un excelente resumen de los elementos. Yo creo que va a ser un poco reiterativa. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Y contarles primero que la Fundación ANASH lleva ya 11 años funcionando. Somos una organización de profesionales y jóvenes estudiantes colombianos que hace 11 años soñamos con llevar las investigaciones que hacíamos en los temas de salud pública a la política. Y por eso fue que una exalumna mía me metió a mí en esta aventura de hacer trabajos de sociedad civil en construcción de conocimiento para construir entornos dignos para todas las personas. Y el tema de tabaco pues siempre ha sido un tema de especial interés para la Fundación. Yo llevo trabajando en control de tabaco desde hace ya más de 15 años, así que me tocó el reto con muchos otros colegas y estamos sobre hombros de gigantes realmente, de implementar la ley 1335 y hacer incluso, recuerdo mucho, la primera medición de nicotina en aire aquí en Bogotá, la primera y la última, porque no hemos vuelto a tener presupuesto para hacer mediciones formales de nicotina aquí, en el 2009, con la Secretaría de Salud de entonces. Y encontrábamos, pues estaban, imagínense, la ley era naciente y el interés era ver en dónde se estaba cumpliendo el ambiente libre de humo y en dónde no, con mediciones objetivas de concentraciones de nicotina. Por ahí mi marido, que está ahí presente, nos acompañó en varias instalaciones de lo que yo llamaba los vasitos de yogur, que eran unos filtros que instalábamos ahí en los restaurantes, en el aeropuerto, en los colegios. Y recuerdo que esa medición nos daba que había un gran cumplimiento. Si comparábamos con otros países, Colombia era un país muy juicioso en cumplir. Y fíjese que estaba recién iniciada la implementación de la ley, pero ya teníamos una historia, y sobre todo en Bogotá y algunas ciudades, se había anticipado esto de la cultura de ambientes libres de humo. Entonces lo reitero porque realmente me parece importante que, estando parados hoy acá, recordemos nuestra historia y recordemos una historia de éxito para que nos empoderemos para emprender la tarea que tenemos de aquí en adelante. Porque creo que a veces estamos en un entorno en que nos llevan a pensar más en el no se puede, en el es muy difícil. Y sí, es difícil, pero sí se puede. También reitero que no recibimos ninguna financiación de la industria tabacalera, entonces no tenemos conflicto de interés. ¿De qué queremos hablar hoy? ¿Qué quiero compartir con ustedes hoy? Básicamente 4 cosas. Entendamos el reto al que estamos enfrentados hoy en día frente a cigarrillos electrónicos. Hoy un reto que vemos con más esperanza porque tenemos la ley. Entender por qué es importante prevenir, aunque ya Leo en su presentación hizo una muy buena exposición de esto, pero voy a revisitar algunos de los argumentos y de las ideas que él presentó. Y cerrar con el llamado a acción, porque evidentemente creo que aquí todos nos queremos llevar herramientas para nuestra vida cotidiana y para nuestro quehacer, sobre todo frente a nuestros hijos y nuestras hijas. Y si somos maestros, pues frente a nuestros alumnos. Y yo quiero recordar, yo soy economista, y entonces empecé a estudiar este tema, fue desde la perspectiva de entender a la industria. Mi tarea de investigación, realmente por ahí Cristina mencionaba que yo he hecho estudios de contrabando, sí, mi tarea ha sido tratar de diagnosticar a la industria, para tratar de anticipar qué hace la industria y cómo eso es lo que crea la moda. ¿Sí? Porque a veces decimos, ay, se puso de moda. Esto se nos puso de moda. Y digo, no usemos la voz pasiva. Alguien lo puso de moda. Los remito y las remito al ejemplo con el que empezaba Leonardo su conferencia, y era, ¿esto cuándo empezó? La tecnología existía hace décadas, pero fue cuando la industria decidió invertir recursos para volver esto una cosa que se vea como cool, como novedosa, ¿sí? Como parte de una estrategia de, esto es parte de ser una cultura de éxito personal, profesional, es algo aspiracional. Cuando se le mete esa inversión, eso transforma
la imagen que tenemos del producto y lo vuelve más atractivo. De hecho, también han invertido un montón en innovaciones, mucho más que en el siglo XX. El siglo XX fue un siglo aburridísimo en términos de innovaciones en cigarrillo. ¿Saben cuál fue la gran innovación de cigarrillo en el siglo XX? El filtro. El filtro, eso fue la gran innovación, que fue una gran mentira también, porque en los años 70 nos lo vendieron como la solución a los problemas de salud pública. Falso. Después empezamos a ver que había nuevas formas de cáncer asociadas con los usuarios de filtro. Pero bueno, entonces no olvidemos que es que detrás de esto hay una industria que se lucra de buscar a sus nuevos clientes en aquellos que tienen las condiciones biológicas para desarrollar la adicción, porque ese es el cliente de por vida. Y ya nos explicaban también que eso ocurre por una realidad de la biología humana, y es que la capacidad para desarrollar la adicción a la nicotina se da en el cerebro en formación. Es muy raro, y se los digo mirando ya los datos epidemiológicos y por supuesto los estudios biológicos que se han hecho de receptores de nicotina, encontrar gente que desarrolle adicción después de los 25 años. De hecho, el 90% de los fumadores se vuelve adicto antes de los 20 años. ¿Sí? Y la industria lo sabe y lo explota. Hay casos que son outliers, que son las excepciones. Mi papá, por ejemplo, mi papá empezó a fumar a los 30 años. Es un outlier, es una excepción a la regla. Entonces, recordemos, hay enormes recursos financieros, hay enormes recursos tecnológicos de una industria que es dominada por 5 grandes empresas multinacionales con enorme capital, enorme experiencia que han acumulado durante cerca de 2 siglos y que además ejercen un lobby muy fuerte para impedir que adoptemos reglas sociales como las leyes que nos ayuden a frenar el acceso a su población objetivo, que son los niños y las niñas. Y eso fue lo que enfrentamos en los últimos 10 años. Desde hace 10 años, sociedad civil como la Fundación ANASH, estábamos en el Congreso pidiendo, con muchísimos argumentos basados en evidencia, incluso con la evidencia todavía precaria que teníamos hace 10 años de lo que intuíamos era un enorme riesgo para nuestra población en términos de salud y que lamentablemente se han ido materializando en estos 10 años. Cada vez salen nuevos estudios publicados que confirman en población humana que efectivamente lo que anticipábamos hace 10 años se está materializando. Les decía, desde hace 10 años estábamos en el Congreso pidiendo esto. Les decíamos a los congresistas, tenemos las herramientas, tenemos una ley ya funcionando en Colombia que incide sobre estos mecanismos que están viendo ustedes acá, los mecanismos de publicidad, los mecanismos para normalizar el uso de una sustancia para que lo veamos como parte del paisaje, como algo natural y algo que es hasta como esperado, como un paso obligatorio del paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? como un ritual necesario. Pero es que nos están metiendo gato por liebre, eso no es así, no tiene por qué ser así. ¿Sí? Y de nuevo les recuerdo, con esa ley que hace 10 años estábamos diciendo, por favor, amplíenla, señores del Congreso, a estos productos, habíamos logrado y hemos logrado reducir en 1 millón el número de usuarios de nicotina en este país. Hoy por hoy tenemos la generación menos consumidora de nicotina en la historia de este país, desde que llevamos encuestas en los años 70. Hoy, con vapeadores incluidos, ¿sí? Sí se puede. Ahora, como economista también, yo y como docente, ¿por qué me involucré en el tema de control de tabaco? Yo veía, por allá en el año 2005, que todos mis estudiantes en la universidad me llegaban con cajetillas que les regalaban a la entrada de la universidad. Cajetillas de 6 unidades, de Belmont en esa época. Y lo digo porque ya no existe la marca aquí, la retiraron del mercado. Entonces, se las regalaban como si fueran dulces. Y yo les decía, oye, ¿de dónde están sacando? Ah, no, profe, y es que si le regalo a mis amigos me dan más. ¿Sí? Y yo dije, no, esto está pasando algo muy grave. Y pues obviamente además ya veía los problemas de salud en mis propios estudiantes. Luego también nos pusimos a estudiar con el grupo que formamos, un grupo de profesores y estudiantes, entender
qué funciona para reducir el consumo y para transformar comportamientos humanos en este sentido, y además medir. Los economistas nos encanta hacer mediciones de fenómenos sociales, perdón, entonces es la maña que tenemos, y empezamos a hacer ejercicios de modelación para entender, y en nuestra sociedad, esto ¿cómo cuantificamos esos costos? Entonces yo quiero llamarles la atención sobre el tema de la prevención, porque yo entiendo, aquí estamos hablando de un entorno escolar y todos estamos pensando en ese niño, esa niña que tenemos en casa hoy. Yo también soy mamá, también he pasado por ahí, pero también creo que es importante que hagamos un ejercicio de ciudadanía responsable y pensemos en los costos mayores también. Y los costos de esta epidemia son enormes. Me voy a detener brevemente en ellos. Las enfermedades asociadas con tabaquismo y con el consumo de nicotina en todas sus formas son desastrosas para las finanzas de nuestros sistemas de salud. Estamos en medio de una discusión muy complicada y muy delicada del futuro que va a tener nuestro sistema de salud, y realmente creo que eso nos ha hecho muy conscientes, más que nunca, de lo importante que es esto como columna vertebral de los ejercicios de protección social. Una familia desprotegida financieramente, de tener una manera de cubrir los costos de una enfermedad catastrófica como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, como una complicación de una diabetes, realmente tiene serias dificultades para tener una vida digna, para garantizar la educación y la alimentación de sus hijos, para tener empleo digno. ¿Sí? Todas esas cosas, todas esas dimensiones de la vida humana se ven afectadas cuando hay una enfermedad de esta naturaleza. Y recordemos, lamentablemente, la forma que consumimos nicotina, tanto con el vapeo como con el cigarrillo convencional, tiene esas catastróficas consecuencias. De hecho, les cuento, con ese millón menos de fumadores que hemos logrado sacar de ese grupo de 4 millones de fumadores que tenemos en Colombia hoy en día, hemos salvado medio millón de vidas. Pocas medidas como estas leyes para salvar vidas de esa manera tan tangible. Y además, no puedo dejar de mencionar el tema de medio ambiente, el tema ambiental. Tanto las colillas de cigarrillo como otras actividades asociadas con todo el ciclo de producción de estos productos, y ahora estos cigarrillos electrónicos desechables, que son la principal forma de consumo de cigarrillo electrónico que tenemos en países como Colombia, tienen enormes impactos ambientales, no solo porque son plásticos de único uso, sino porque también tienen desechos tóxicos de alta peligrosidad. Aquí hay baterías de litio, hay residuos tóxicos en lo que queda en los cartuchos de nicotina líquida y sus otros componentes, que no son compatibles con el medio ambiente. Entonces, muchas razones para prevenir, más de las que pensamos, ¿verdad? ¿Y qué es prevenir? Pues ya nos han mencionado algunos elementos de prevenir, pero entonces yo les voy a contar cómo veo yo la prevención desde esta mirada integradora, la llamaría yo. Lo primero, ofrecer entornos protectores. Y yo aquí hablo mucho con los papás y con los profesores y con las autoridades de salud, porque a veces tenemos ese tipo de conversaciones que todos dicen, no, vamos a educar. Y yo les digo, maravilloso, educar siempre es buena idea, no debemos renunciar a educar, pero acuérdense de una cosa, tenemos que dar un andamiaje mínimo para que eso que estamos sembrando crezca, para que esa semillita que estamos sembrando crezca. Es muy difícil pedir a la semilla que crezca cuando la tiramos en el pedregal. Es muy difícil. El entorno es muy importante y pesa mucho. No es que yo sea fatalista ni determinista, pero la evidencia no lo dice. Es mucho más difícil adoptar comportamientos saludables y tomar decisiones alineadas con el tema de riesgo, y mucho más cuando tenemos un cerebro que tiene todavía un proceso de formación para valorar, ponderar los riesgos. Y esas son las realidades con las que convivimos quienes educamos. Es muy cierto que eso, pensamiento abstracto, capacidad de materializar, de entender y traer a valor presente los riesgos futuros, eso no ocurre en un cerebro de 14 años. ¿Sí? Entonces los entornos protectores son muy importantes. Otra metáfora que uso a veces con los papás y con los maestros y con las autoridades de salud, les decía yo el otro día a un secretario de salud de Cundinamarca, oiga, es que usted me está hablando de empoderar a los niños y a las niñas, les dije, pero
eso está muy importante, pero por favor, por lo menos enséñele qué es un ambiente libre de humo y cómo hacerlo respetar. Porque si no, y ayúdele a que los demás entiendan que tienen que respetarlo por esos niños también. Porque si no es como si yo tengo un bebé de 2 meses y le doy tenis y le explico cómo caminar y espero que salga caminando. Hay que darle tiempo a los niños y a las niñas que desarrollen esas capacidades. El entorno protector les da esa oportunidad. Entonces, no me canso de ser muy insistente en eso. Por supuesto hay que modificar normas sociales, las leyes son parte de ello y por supuesto lo que construimos como normas no formales en nuestras propias comunidades es sumamente importante y se retroalimentan, no es lo uno o lo otro, son ambas cosas. Y por último, claro, y ya aquí nos han hablado expertos de este tema, fortalecer capacidades en los niños y jóvenes. Por supuesto, todo eso se retroalimenta. Los dejo con esta imagen que yo creo que transmite también un poco lo que estoy tratando de comunicarles. Miren este terreno potrerizado donde solo hay un arbolito ahí en la mitad. Esto para mí es un entorno poco protector. ¿Y qué nos dice la teoría de entornos protectores? Yo tengo que tener 3 elementos en un entorno protector. El primero es que sea muy difícil acceder financieramente a un producto que me hace daño o a una situación que me hace daño. El costo es muy importante. Y ahí sí tengo que admitir mi sesgo como economista porque llevo estudiando el tema de los impuestos como herramienta para modificar comportamientos por 20 años ya. Ciertamente los precios de estos productos, los cigarrillos electrónicos, han bajado aceleradamente. Hoy conseguimos productos a 12.000 pesos. Los niños los comparten, entonces eso baja los costos de acceso, además. Entonces es increíblemente barato acceder a estos productos. Hay que ponerles impuestos. Esa es la partecita de la ley que no tenemos todavía en los entornos protectores. La disponibilidad. Los ambientes libres de humo son una medida de reducción de disponibilidad. El no tener máquinas expendedoras son una medida de reducción de disponibilidad. A mí me impresionaba un montón ir con mis hijas a un parque en Alemania, cuando íbamos a visitar a la familia de mi marido, y en la arenera, al lado de la arenera había una máquina expendedora de cigarrillos. Yo decía, por Dios. Sin supervisión, por supuesto, es facilísimo que cualquiera tenga acceso a ello. En los baños, con pantallas súper atractivas. Entonces, el tema de disponibilidad, esta ley sí nos avanza muchísimo en ese tema. Entonces, nos está dando uno de los pilares de los entornos protectores. Y, ya lo decíamos, todas las estrategias de marketing. Entonces, prohibir, cortar de tajo esos canales de desinformación y de estímulo que genera la industria de manera tan hábil. Esta ley nos da unos elementos no completos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, no son completos, pero ya es un inicio, porque está prohibiendo la publicidad, la promoción y el patrocinio. No nos pueden regalar cigarrillos electrónicos con nuestras compras, no nos pueden generar ferias de vapeo, no deberíamos tener en los aeropuertos puntos de venta súper llamativos de productos de tabaco calentado, por cierto, que eso ya es una cosa que ya era prohibida por la ley, pero ahora sí no hay duda, o sea, esto ya debería estar, digamos, preparándose para eso. Y les cito aquí un documento para los que sean curiosos y quieran leer. Hay un libro del profesor Becoña, un profesor español que se ha dedicado a estudiar estos temas de prevención ambiental, gratuito. Dejo el link para los que quieran, ahí en la presentación lo pueden ver. El libro de Becoña se llama Prevención Ambiental y es un libro realmente ilustrador. Me encanta porque es una visión muy integradora frente a distintos problemáticas y mecanismos de consumo de sustancias psicoactivas, no solamente cigarrillo electrónico. Entonces, habemos un poquito de estrategias, pero antes permítanme hacer una cuñita de la ley. Hay una cosa, es un tecnicismo, pero es importante que lo entendamos. Les estaba diciendo al inicio de la charla, esta industria en el siglo XXI se ha vuelto muy sexy porque se volvió súper innovadora. ¿Por qué se volvió innovadora? Porque estaba presionada por una regulación que les quitó mercado, no solo en Colombia. Esa historia del millón menos de fumadores la estamos viendo en otros países del mundo también. Entonces, por primera vez vemos una caída en la curva de fumadores en el mundo en los últimos años, por primera vez. Obviamente eso a ninguna junta directiva de una empresa
que se lucra de la venta de estos productos, pues le gusta. Entonces la innovación se disparó, pero fue una estrategia de protección de sus propias rentas. Y como la innovación se disparó, resulta que nos empiezan a aparecer variantes de formas de consumo de nicotina que son muy difíciles de anticipar. Esta ley hizo una cosa muy sabia. Cuando la vayan a leer, y de verdad léanla, no es una ley larga. Lo que dice la ley en su objeto es que lo que queda regulado son los productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores. Y me detengo en eso porque es importante que lo entendamos. No hizo una lista de mercado de los productos, sino que generó una categoría de regulación. Y eso es súper importante cuando tenemos una industria que se está reinventando todos los días. Hace un par de semanas un colega de México me estaba diciendo, Blanca, ya llegaron la nicotina oral en bolsitas aquí a México. Unas cajitas divinas, súper atractivas. Bueno, eso en México. En África, otro colega me estaba diciendo el año pasado, oye, aquí en África a la salida de los colegios, en mi país, están repartiendo esas bolsitas, esa nicotina oral, ya no en las cajas lindas que están trayendo a México los de la Philip Morris, sino las reparten como las bolsitas individuales. Son del tamaño de la falange de mi dedo índice, como bolsitas de té, repartidas a las entradas de los colegios en África. ¿Sí? Philip Morris es dueño del 60% del negocio del mundo de ese producto. ¿Sí? Y lo venden como la superinnovación, nicotina oral. Era un producto tradicional en los países nórdicos, pero pues lo están reinventando, muy discreto, y buscan entonces, perdón el anglicismo, bypassear la ley. Entonces nos van a decir, no, pero es que ese producto no está en la ley. Sí, señores, es un sucedáneo. ¿Sí? Pretende hacer la misma función que las otras formas de consumo de nicotina. Y les digo una cosa más, imitadores, importantísimo. Ya tenemos noticias de una molécula que no es nicotina, pero que tiene efectos muy parecidos a la nicotina, que se está vendiendo en el mercado de e-liquids, de líquidos para los cigarrillos electrónicos en Europa. Entonces ya podemos decir en nuestra ley, pues no importa si no es nicotina, es un imitador de la nicotina, luego entra dentro de nuestra ley. Importantísimo que entendamos el alcance y el significado tan grande que es esta ley, que algún periodista decía es la noticia de salud pública quizá de los últimos 10 años en este país. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que es lo más importante. Yo digo, arranquemos por promover la cultura de ambientes libres de humo y libres, aquí todavía tengo la maña de usar la palabra vapeo, pero libres de emisiones de aerosol. ¿Sí? Es muy importante, yo se los digo como profesora universitaria que le tocó vivir con el tema de ambientes libres de humo desde el día cero, no fue fácil, empezando por los profesores, y me acuerdo mucho de los profesores de Derecho de mi universidad, que yo les decía, por Dios, ¿cómo le van a enseñar ustedes a sus muchachos que tienen que respetar las leyes si ustedes aquí están en los corredores de la universidad fumando? Bueno, pero esto fue un ejercicio con cariño, con pedagogía, con recursos, con muy buena señalética. Eso es importantísimo y lo que está haciendo Red Papás de aportar señalética. Para mí era muy poderoso poder llegar a un lugar en que de pronto llegaban visitantes a la universidad que no sabían que la universidad era libre de humo y yo podía decir, mire, señores, es que aquí está señalado, no podemos usarlo, no lo digo yo, está la señal. ¿Sí? Y por ahí empezábamos. Otra cosa que hicimos mucho, y recuerdo un ejercicio que hicimos con la Liga Colombiana contra el Cáncer, hicimos un ejercicio de los niños, eran los que enseñaban a los ambientes libres de humo. Eran los mismos niños los que enseñaban dónde eran los ambientes libres de humo. E interactuaban con universitarios, y en fin, fue un ejercicio pedagógico muy lindo porque fue entre ciudadanos. No teníamos por qué tener un policía exigiendo. Me tocó capacitar policías también. Una cosa muy valiosa que tenemos y que siempre insistí en el valor de construir sobre la ley 1335 y ampliarla, es que tenemos infraestructura, tenemos inspectores que entienden cómo hacer cumplir la ley, tenemos dueños de locales que más o menos, algunos con algunas dificultades, pero entienden lo que es una cultura de ambientes libres de humo. Entonces eso es valiosísimo, hay que construir sobre eso. No es fácil, pero se puede.
Promover buenas prácticas de uso de redes sociales y plataformas en línea. Yo creo que es valiosísimo todo esto que están haciendo los colegios de Uncoli con el tema de celulares. Definitivamente aquí, y ahí estamos tocando un tema estructural, que no es solamente el tema del cigarrillo electrónico, pero que es aprovechado por predadores de esta naturaleza, precisamente porque es un entorno no seguro en donde pueden llegar con una cantidad de influencias muy perversas a nuestros niños y a nuestras niñas. Acudir a fuentes libres de conflicto y mantenerse actualizados. Al final de la presentación encuentran algunas sugerencias, pero qué maravilla el micrositio que está montando Red Papás, porque seguramente van a encontrar cosas aún más pedagógicas y mucho más amables que las que yo tengo aquí en mi charla. Conocerlos y libres de conflicto de interés, porque los muchachos llegan súper informados, pero créanme, o sea, con el discurso perfecto, ¿no? Con toda la argumentación y la contraargumentación, porque hay un esfuerzo enorme incluso de reeducación y de lavado, ¿no?, de cerebro en ese sentido, pagando una cantidad de influenciadores, incluso médicos. Y aquí tengo que rescatar una cosa. En el video de Red Papás hablan del uso de los médicos por parte de la industria. Afortunadamente, aunque los tenemos, y ha habido unas situaciones lamentables con algunos profesionales de la salud que han promovido el uso de cigarrillos electrónicos de manera indiscriminada, la gran mayoría de la comunidad médica en Colombia ha sido monolítica en la defensa del derecho a la vida y a la salud y en exigir este tipo de normas y en reconocer los enormes riesgos para la salud y en informar al público sobre ello. Y eso hay que reconocerlo. Sociedades científicas ganaron incluso un reconocimiento por allá en el año 2017, si no estoy mal, 18, precisamente por toda la labor que hicieron de darle herramientas al Ministerio de Salud, alertando sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos. Y hay una ABC que está ahí entre los documentos, una cartilla ABC que se produjo desde esa época, que ya se sabía los problemas que teníamos y necesitábamos educar a la comunidad mientras teníamos la ley. Conocer los programas de prevención de cada colegio y promover que en los colegios tengan capacitado personal en estrategias de ayuda en cesación. Eso es importante, que se sepa remitir apropiadamente y oportunamente, que haya intervención rápida basada en evidencia. En fin, eso también es importante porque tenemos que reconocer, sobre todo en ciudades como Bogotá, que tenemos una población que está usando y que es muy fácil que estén en niveles de adicción grandes. Hoy no tuvimos tiempo de hablar de estas cosas, pero es importante seguramente en el material que Red Papás está construyendo, contarles lo siguiente. Los cigarrillos electrónicos de hoy tienen una nicotina que no es la nicotina de los cigarrillos convencionales. Como tenían que condensar la sustancia en estas cápsulas tan pequeñitas, tenía que encontrar una formulación química muy eficiente, ¿no?, que pudieran llegar a niveles de concentraciones muy altas. Ahí tenemos unas formas de nicotina modificada, ¿sí?, que son las sales de nicotina. La concentración de nicotina de estos productos es altísima. Y súmenle a eso que uno no se cansa. Si ustedes hablan con los usuarios, sino ya sabe qué, yo estoy asustada, porque es que no hay nada que me avise que tengo que parar. ¿Sí? No es como cuando me acabé el cigarrillo, paré, o caramba, llevo 3 cigarrillos, me cansé de la garganta. Esa experiencia no es lo que le narran a uno los usuarios de cigarrillo electrónico. Y todo eso conjugado con el hecho de que no es desagradable para los demás. Nadie te está diciendo, oye, ¿será que dejas de fumar porque me huele mal? O llego a mi casa y mi mamá me va a preguntar que por qué estoy oliendo, mi pelo me está oliendo a cigarrillo. Esas cosas no pasan con el cigarrillo electrónico, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que la probabilidad de que nos enganchemos en muy fuertes sea más difícil y probablemente entonces vamos a tener que ofrecer ayuda de manera mucho más intensa. Preparar a los programas de prevención, a las áreas de bienestar de nuestros colegios para ello es urgente. Bueno, eso ya lo mencioné, programas de cesación. Yo creo que ya lo mencionó también Carlos y no me voy a extender en eso, pero insistir, la cultura de la proactividad en esto ayuda un montón para construir norma social. Y si bien a veces yo no puedo y a veces no debo confrontar a la persona que está usando o al vendedor que está en esta situación, sí puedo informar en Te Protejo o puedo informarme
por los canales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es súper importante, la industria y comercio tiene un sistema de peticiones, quejas y reclamos, y eso se evalúa. Si hay 1000 quejas de un tema y uno como ciudadano exige que uno diga, bueno, señores, ¿cuántas quejas han recibido de este tema y qué han hecho al respecto? Si le dicen, no, hemos recibido 2 quejas de cigarrillo electrónico, pues no visibilizamos el tema. Nos quejamos en nuestras charlas de padres o nos quejamos en nuestros espacios privados, pero no trasladamos eso a las peticiones formales y quejas en los sistemas que están previstos para ello. No esperen milagros, no va a pasar de la noche a la mañana, pero eso da herramientas para que organizaciones como de sociedad civil capaces de incidir, como Red Papás y otras, actúen, porque hay evidencia. Y por último cierro con el tema de participación ciudadana. Ya decíamos que había un número importante de firmas que respaldaron a quienes trabajamos en esto en el Congreso y las visibilizamos, las hicimos visibles. Y es muy importante que tengamos esa actitud de participación ciudadana. Los cambios los hacemos. Esta es la historia de la epidemia del tabaquismo en Colombia desde los años 70. 1975, casi el 40% de la población fumaba. Por pobreza de este país, las tabacaleras no actuaban de manera muy activa con acciones de promoción y publicidad, y por ahí la epidemia fue como creciendo ahí de manera muy orgánica, digámoslo así, durante buena parte de las 2 últimas décadas del siglo XX. Pero en el siglo XXI llegaron las 2 grandes tabacaleras del mundo, con estrategias muy sofisticadas de promoción y publicidad. En 2007, el 30% de la población joven en Bogotá era fumadora. El 30%. Allí estábamos parados con nuestros ambientes libres de humo. Allí estábamos parados, yo como profesora viendo a mis estudiantes recibiendo cigarrillos regalados a la entrada de la universidad. Y desde entonces miren cómo la línea se fue para abajo. 12, 8%, pasamos del 17 al 12, al 8, y luego ya tenemos mediciones de menos del 6%. Nos estabilizamos en el 6%. Había que hacer algo más. Y lamentablemente las cifras ahora nos indican que hay una reactivación de la epidemia con el cigarrillo electrónico. Y si no hacemos algo rápido al respecto, van a crecer otra vez las cifras de consumo de cigarrillo convencional. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que alguien joven que inicia con cigarrillo electrónico termine fumando cigarrillo convencional se duplica o se triplica. Es un factor iniciador importante. Entonces terminamos con el peor de los 2 mundos. Entonces, ¿en qué estamos? Hay cosas que hemos hecho bien. Tenemos ambientes libres de aerosol, ya. Estamos protegiendo a los no consumidores y estamos ayudando a que los consumidores actuales espacien, tengan más dificultad de buscar las oportunidades de utilizar el producto, y eso es importante para ellos también. Segundo, que estamos haciendo bien, estamos previniendo los mensajes de salud no fundamentados en evidencia al cortar la publicidad, que es sobre todo un canal de desinformación. ¿Quién de ustedes no ha oído el mantra de 95% menos de riesgo? Todos lo hemos oído, ¿verdad? Y nos posicionaron esa cifra inundando todos los canales de información. ¿En qué hemos avanzado parcialmente? En los temas de prohibición de publicidad, sí, pero todavía tenemos muchos retos ahí, sobre todo por la capacidad de implementar que tenemos, pero también porque hay unas estrategias muy sofisticadas que es el uso de saborizantes. Y aquí quiero llamar la atención sobre una cosa. En Colombia no tenemos una prohibición específica de uso de saborizantes. Y eso nos está afectando tanto en el caso de cigarrillo electrónico como en tabaco convencional. Estoy segura que muchos de ustedes no saben que existen cigarrillos convencionales con cápsula. ¿Quién ha visto un cigarrillo convencional con cápsula? Gracias. Miren que la mayoría no, ¿verdad? Cuando yo hablo con adultos, ni idea. Pues les cuento, la medición que tenemos nosotros, por ejemplo en Cartagena, en el mercado legal, es cerca del 70%. A nivel de país, tenemos medición para 5 ciudades, alrededor del 20% del mercado son cigarrillos con cápsula, terriblemente lúdicos y yo digo baratísimos, y
Los sabores se parecen a los de cigarrillo electrónico, ¿sí? Eso no es casualidad. No es casualidad. Y tenemos entonces que avanzar en el tema de prohibición de saborizantes. Todos los cigarrillos con cápsula tienen mentol, y el mentol es una sustancia terriblemente peligrosa desde el punto de vista de salud. Restringir, ¿en qué estamos en rojo? Entonces, restringir contenidos y saborizantes, que reduce el atractivo para los niños, y, como les digo, no hay impuestos elevados. De hecho, los cigarrillos electrónicos no tienen impuesto al consumo. El mismo impuesto al consumo que tienen los cigarrillos convencionales, que es bajo, que tenemos que subirlo también, ni siquiera pagan eso. O sea, yo importo un cigarrillo electrónico y no pago impuestos al consumo. No hay ninguna razón para eso. Hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso que intenta cambiar eso. Y una luz de esperanza con todo esto, yo siempre quiero terminar esto en positivo. Recordemos que la mayor parte de la población no consume. Y eso es algo que tenemos que capitalizar también y seguir protegiendo. La epidemia de tabaco funciona como una enfermedad infecciosa. Se consume en red. Yo sé que cuando yo tengo una persona que está rodeada de amigos o familiares que consumen, es más probable que esa persona termine consumiendo. Mientras yo tenga una minoría de la población consumiendo, es mucho más fácil revertir la tendencia. Y de hecho, recuerden, en 2007 teníamos más población fumadora que lo que hoy tenemos población vapeadora. Entonces sí podemos cambiar esa historia. Muchas gracias.